Mi nombre es Leslie Joan Delgadillo Flores, soy estudiante de salud ocupacional de la Universidad Minuto de Dios. Esta noche lo que quiero compartir con ustedes un poco es acerca del conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia nace en 1960, en 1964 nacen los grupos armados como las FARC-EP, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, el ELN, el EPL y el M-19. Las causas básicas por las que estos grupos armados se conformaron fueron la pobreza, la falta de educación y problemas económicos que de pronto presentaban sus familias y la falta, digamos, de economía que presentaban los pueblos o los lugares donde ellos pertenecían. Como nos hemos podido dar cuenta, el conflicto armado en Colombia cada vez ha tomado más fuerza. Ya no solo observamos los grupos guerrilleros, sino que también se le unieron a ellos el narcotráfico, la delincuencia común, el desempleo, la pobreza y algunas reformas agrarias. Este conflicto ha generado graves consecuencias en la sociedad, como el desarrollo social, cultural, económico y político. Estos grupos armados han acusado al gobierno de ser ilegítimo. Por esta razón ellos crearon un frente armado de oposición política, siendo así considerados conflictivos, ya que ellos combatían al Estado colombiano constitucional legal. De acuerdo al gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, él fue quien los denunció como los violadores de los derechos humanos, terroristas, ya que ellos atentaban contra la población civil y eran el principal violador del derecho internacional humanitario, donde se le denominó a este grupo guerrillero grupo terrorista. Las guerrillas colombianas han realizado ataques directos a las normas estipuladas en el derecho internacional humanitario. Por tal motivo, el gobierno colombiano, a través de la política de seguridad democrática, ha logrado un avance excepcional para combatir los generadores de estos actos de violencia. Como nosotros nos hemos dado cuenta, en las últimas 2 décadas hemos visto cómo han fracasado cada vez más los diálogos que ellos han tenido para poder cesar este conflicto en nuestro país, ya que ninguno de los dos grupos, tanto las Fuerzas Armadas legítimas del Estado como la organización al margen de la ley, han podido llegar a un acuerdo para cesar esta violencia que está viviendo Colombia. En este momento nuestro país está atravesando por un proceso de paz en Cuba, el cual quisiera explicarles a grosso modo más o menos de qué trata este proceso. Entonces, el proceso de paz de La Habana consiste básicamente en un diálogo directo entre 2 delegaciones del gobierno nacional. El gobierno nacional está encabezado por el doctor Humberto de la Calle Lombana y el integrante de las FARC es el camarada Iván Márquez, integrante del secretariado de las FARC. El proceso como tal fue diseñado en el llamado Acuerdo General para la terminación de un conflicto y la construcción de un proceso de paz establecido y duradero, producido al final de un periodo de 6 meses de conversaciones directas y secretas entre los delegados del gobierno, como el presidente de la República, Juan Manuel Santos, y delegados de las FARC en la ciudad de La Habana. Estos voceros de las FARC fueron trasladados hasta Cuba por cuenta del gobierno nacional. Tras un largo periodo de sus conversaciones y acuerdos sobre su traslado, dicho acuerdo general se firmó el 26 de agosto del 2012 y se dio a conocer al país el 5 de septiembre del 2013 de manera separada, mediante locuciones públicas del presidente Juan Manuel Santos y el comandante de las FARC,
Timoleón Jiménez. En este momento podemos decir que nuestro país está viviendo un luto muy grande, ya que este proceso de paz se vio interrumpido por una masacre que hubo en el Valle del Cauca, donde el grupo armado, las FARC, atacaron a un grupo de militares que se encontraban allí y le dieron de baja a 11 soldados, resultaron 21 soldados heridos, y creo que esta ha sido una de las muertes más trágicas que han ocurrido en este momento en nuestro país. Hay un luto muy grande porque cayeron hombres inocentes, muchachos muy jóvenes que fueron a prestar su servicio, a entregar todo, creo que por nuestro país. Y mientras que aquí hay personas que están entregando su vida por nosotros, allá en La Habana hay un grupo de delegados tanto del gobierno como de las FARC que no se están dando cuenta de todo lo que puede suceder acá, mientras que ellos están tratando de negociar ciertos procesos que no creo que lleguen a ningún acuerdo. De acuerdo a esa noticia que les estoy dando, quiero que vean un video que muestra el canal Caracol acerca de la masacre que se presentó en el Valle del Cauca. Quiero que por favor lo vean un momento. En las imágenes se ven los cuerpos de los soldados muertos, tendidos en el polideportivo del Corregimiento La Esperanza. Se escucha cómo son reconocidas las víctimas por sus compañeros. Ah, que chino de los nuevos, parcero. La impotencia es evidente entre los sobrevivientes que lograron escapar de las balas y las bombas de las FARC. Mira, potazo, imagínate cómo queda uno. Un tallado. Estos hombres han sido entrenados para enfrentar duras batallas, pero nada los prepara para encontrarse entre los cuerpos a sus amigos más cercanos. Y así lo demuestran gestos como este. En otro video se observa cómo los militares, entre ellos algunos heridos, se resguardan entre la maleza. ¿Sí puede caminar, Mica? Uno de los suboficiales que alcanzó a reaccionar contra los guerrilleros es atendido por un enfermero. Una esquirla le cortó la frente. Otros no corrieron con la misma suerte. Los soldados protegen el cuerpo de este suboficial, al que despiden en medio de la tensión aún latente tras el ataque. Cabo, muy bien. Tu trabajo, que Dios lo tenga en su gloria. El único sobreviviente que ha hablado con los medios de comunicación dijo que los guerrilleros los atacaron a mansalva mientras dormían. La mayoría de personas que quedaron sin vida, que fueron pues aproximadamente 9, 10, pues no alcanzaron a reaccionar porque la verdad fallecieron instantáneamente. Para él y para sus compañeros, uno es el discurso de las FARC en Cuba y otra cosa lo que ordenan hacer en Colombia. Que solamente los que estuvimos en el momento, los que están en el área caminando y como tal trasnochando, caminando a largas noches, a largas intensidades, agua, sol, son las personas que saben en realidad la guerra que se vive en este país. Los militares sobrevivientes en Cauca recordaron que los colombianos no deben dejar solos a sus soldados en un momento tan decisivo para el país. Bueno, quería mostrarles este video. Sé que de pronto es un poco crudo. A veces la prensa es un poco amarillista. Hay otros videos donde muestran en verdad qué fue lo que le sucedió a los militares que quedaron allí. Yo creo que frente a este tema hay mucho que decir y explotar. Creo que cada día la sed de buscar una paz en nuestro país es un poco difícil. La realidad nos muestra factores negativos más que positivos, y esto a qué se debe, a que como seres humanos no tomamos un alto y reflexionamos, no respetamos los derechos humanos y aún más no nos tratamos como hermanos, sino por el contrario.
juzgamos a las personas, las rechazamos, a veces somos un poco intolerantes frente al tipo de violencia que se está viviendo en nuestro país. Tenemos que razonar, sensibilizarnos frente a las situaciones de Colombia. Esto siempre en algún momento tendremos violencia, familias destruidas, impunidad, delitos, personas condenadas injustamente, personas muertas, inocentes, niños que han sido también reclutados en estos grupos guerrilleros. Yo creo que debemos recapacitar e infundir más desde nosotros mismos para que desde nuestros hogares aportemos para combatir el mal que nos está invadiendo en este momento. Creo que eso es todo lo que les puedo decir del conflicto armado. Les quedo totalmente agradecida por la atención prestada. Que tengan muy buenas noches. Hasta luego.